Hey, what's up guys, mi nombre es Nathan y si te gustaría dominar este movimiento, entonces no te pierdas este video. Hoy te voy a mostrar cómo hacer el elbow lever en menos de un día. Pero siendo totalmente realistas, puedes aprender este movimiento en menos de 10 minutos. Y siendo sincero, creo que este movimiento parece más difícil de lo que en realidad es. Explicado fácil, este movimiento solo requiere equilibrio, tensión corporal y algo de fuerza. Y obviamente que no es solo un ejercicio que está muy bueno para mostrar, sino que también es una gran adición para sus rutinas. Con un poco de práctica, estoy seguro que al final del día vas a poder mantener la posición por lo menos 3 segundos. 3 dolorosos segundos. Entonces empecemos. Antes de comenzar, asegúrate de hacer un buen calentamiento, especialmente para las muñecas. Como mencioné, todo el movimiento es un acto de equilibrio. Es muy importante que entiendas que tu cuerpo entero debe ser como una balanza y tus brazos son el punto de equilibrio, mientras que tu tren inferior y superior representan los dos extremos. Ahora, paso a paso. Primero, tenés que saber cómo colocar los brazos correctamente. Te recomiendo que no pongas los dedos hacia adelante, ya que dificulta mucho el movimiento. Mejor ponerlos hacia atrás o hacia el costado, donde te resulte más cómodo. Yo personalmente me siento más cómodo con esta posición. Pero si te sentís más cómodo girándolos completamente hacia atrás, dale sin problemas. Bueno chicos, vamos con la parte difícil del movimiento. Al momento de fijar la posición del cuerpo, es importante que te pongas en una posición de flexión y desde ahí pases al movimiento. Esto nos permitirá mantener la tensión corporal en todo momento. Y de esta posición solo nos queda flexionar los codos para que alcancen el centro del cuerpo. Esto significa que no debemos colocar nuestros codos ni muy altos ni muy bajos. Es fundamental que los codos encajen acá. Es importante saber que cuanto más a los lados estén los brazos, más difícil será. Así que intenta mantener todo tu peso en los codos. Para comenzar, te recomendaría que intentes estar cómodo en esta posición por un par de segundos y encontrar el punto donde estás cómodo. Como yo sé que es difícil ponerse directamente con los pies cerrados, les voy a dar un consejo desde la experiencia. Mi consejo es que vayan desde la posición straddle, es decir, con los pies abiertos, a la posición cerrada o full. Van a sentir como es mucho más fácil. Algo así. Pero eso no significa que te olvides de la tensión corporal. En el tercer y último paso, inclina tu cuerpo hacia adelante y trata de encontrar el punto de equilibrio, también conocido como el sweet spot. Y si lo hicieron bien, sentirán como las piernas se levantan solas. Tengamos en cuenta que este movimiento puede ser muy intenso para las muñecas, por lo cual debemos calentar muy bien antes de hacerlo. Y ante cualquier dolor excesivo, parar. Recapitulando. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Lo que verdaderamente complica este ejercicio es la falta de tensión en el cuerpo, la cual se pierde rápidamente. Es muy importante que durante todo el movimiento mantengas tu cuerpo firme y bajo tensión. En el momento en el que perdemos tensión, el movimiento se va al carajo. Algo así. También tomando como base este movimiento, podemos hacer algunas variaciones divertidas. Una vez que tengan este ejercicio dominado, pueden probar la versión a un solo brazo, la cual es así. No, 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 no. Les juro que me salía. Resumiendo, tenemos el paso 1, paso 2 y paso 3. Es importante que en cuanto tus pies se eleven del suelo, tenses todo tu cuerpo. Es que cuando tenés buena tensión corporal, todo el movimiento es muchísimo más fácil. Paso 1, paso 2, paso 3. Es posible que necesites ajustar un poco la posición de tus brazos. Todos tenemos cuerpos diferentes, así que encontrar la posición que mejor te resulte. Pero teniendo en cuenta que la técnica es siempre la misma. So guys, llegado a este punto del video, solo me queda decirles que espero que el video les haya gustado, que les sirva, que lo puedan sacar. No olviden suscribirse y los veo en el próximo video. Oh, yeah.